Un millonario discapacitado se sorprende al descubrir que su enfermera, una mujer negra, lleva un anillo idéntico a una preciada reliquia familiar. Mientras desentrañan este misterio, sale a la luz un secreto enterrado durante mucho tiempo. ¿Qué verdad descubrirán? Y si aprecias a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte en tu vida. El pitido constante de los equipos médicos llenaba la estéril habitación del hospital mientras Ethan Rivers recuperaba lentamente la consciencia. La dura luz fluorescente le hacía entrecerrar los ojos, su visión se ajustaba gradualmente para revelar un techo desconocido. Su cuerpo se sentía pesado, insensible, y un dolor sordo irradiaba por sus miembros. Lo último que recordaba era salir de su oficina tarde por la noche, con la lluvia golpeando contra el parabrisas de su coche. Varias máquinas rodeaban su cama, sus pantallas mostraban signos vitales que no podía comprender del todo. La habitación era privada, espaciosa, reflejo del nivel de atención que su riqueza podía permitirse. Al aumentar su consciencia, Ethan notó una figura moviéndose con eficiencia alrededor de su cama, revisando monitores y ajustando equipos. Era una enfermera, sus movimientos precisos y profesionales. Cuando se volvió hacia él, la atención de Ethan se centró inmediatamente en su rostro. Tenía unos ojos amables y una expresión serena que, de alguna manera, le hizo sentir tranquilo a pesar de su confusión y malestar. Su placa decía Cale Mitchell. Al inclinarse para revisar su vía intravenosa, algo brilló, un anillo en su dedo que le robó el aliento a Ethan. El anillo era distintivo, su diseño inconfundible incluso a través de su visión ligeramente borrosa. Una banda dorada con un intrincado patrón de hojas entrelazadas, centrada por un pequeño pero brillante diamante. Su madre le había mostrado ese anillo incontables veces en viejas fotos familiares, siempre con un dejo de tristeza en los ojos al mencionar que había pertenecido a su abuela. «Ya está despierto, señor Rivers», dijo Cale, con una voz profesional pero cálida. «¿Cómo se siente?» Buscó una pequeña linterna para comprobar su respuesta pupilar, pero Ethan no podía apartar la vista del anillo. Sentía la garganta seca, lo que dificultaba el habla, pero logró señalar débilmente hacia su mano. Cale notó su fijación, instintivamente, tocó el anillo con su otra mano, un gesto que parecía a la vez protector e inseguro. «Debe descansar, señor Rivers. Ha sufrido un trauma importante», dijo, intentando desviar su atención hacia sus necesidades médicas. Durante las siguientes horas, mientras diversos médicos entraban y salían explicando sus heridas y pronóstico, la mente de Ethan seguía volviendo al anillo. Cada vez que Cale entraba a la habitación, él la seguía con la mirada, intentando comprender cómo aquella enfermera podía llevar puesto el anillo de su abuela, una reliquia familiar que creía perdida hacía décadas. Cuando finalmente recuperó fuerzas suficientes para hablar con claridad, Ethan ya no pudo contener su curiosidad. «Ese anillo», dijo, con la voz aún ronca por el desuso, ¿de dónde lo sacó? Cale se detuvo en medio de la toma de constantes vitales, su expresión cambiando ligeramente. «Es una reliquia familiar», respondió con cuidado, manteniendo su compostura profesional. «Se ha transmitido de generación en generación». Ethan insistió, a pesar de la evidente reticencia de ella a hablar del asunto. «Mi abuela tenía uno exactamente igual. El diseño es único, lo reconocería en cualquier parte». La observó atentamente, notando la sutil tensión en sus rasgos. La compostura de Cale flaqueó por un instante antes de recomponerse. «Muchos anillos pueden parecerse, señor Rivers. Debería revisar a sus otros pacientes». Su evasiva era hábil, experta, pero Ethan percibió un ligero temblor en su voz. Durante los siguientes días, sus interacciones siguieron un patrón similar. Ethan encontraba la manera de mencionar el anillo, y Cale desviaba profesionalmente sus preguntas. Pero con cada conversación, la barrera entre ellos parecía adelgazarse un poco. Una tarde tranquila, mientras Cale le ajustaba la medicación, finalmente ofreció más información. «El anillo viene de mi bisabuela», dijo suavemente, casi como si hablara consigo misma. «Ella se lo dio a mi abuela, quien se lo dio a mi madre, y finalmente a mí». Sus dedos trazaron inconscientemente el diseño de la banda. «Nunca me contaron mucho sobre su origen, solo que representaba una historia de amor que cambió a nuestra familia para siempre». El peso de la historia flotaba en el aire entre ellos. Ethan sintió que había más en la historia, mucho más, pero la revelación de Cale, aunque pequeña, se sentía significativa.
Mientras ella continuaba con sus tareas, Ethan notó cómo el anillo reflejaba la luz de manera diferente ahora, como si su misterio se hubiera profundizado en lugar de aclararse. Su secreto compartido, la conexión tácita a través de esa joya, creó una corriente subterránea de tensión en cada una de sus interacciones. Lo que comenzó como simple curiosidad profesional evolucionó hacia algo más complejo, un enigma que parecía conectar a sus familias a través del tiempo de una manera que ninguno de los dos comprendía aún. El anillo se convirtió en una silenciosa tercera presencia en la habitación, su significado creciendo con cada día que pasaba. Para Ethan, representaba no solo un vínculo con el pasado de su familia, sino un misterio que le daba propósito durante su recuperación. Para Cale, parecía ser a la vez una fuente de orgullo y preocupación, algo precioso que guardaba con cuidado, quizás intuyendo que su verdadera historia podía cambiarlo todo. Confinado a su cama de hospital pero decidido a descubrir la verdad, Ethan Rivers puso en marcha sus considerables recursos. Usando su tableta, contactó a Marcus Chen, un reconocido genealogista famoso por desentrañar complejas historias familiares. La investigación debía ser discreta, Ethan no quería alarmar a Cale ni hacerla sentir incómoda, especialmente dada su creciente conexión. «Necesito que rastree la historia de un anillo», explicó Ethan durante una videollamada, su voz aún con la debilidad de su convalecencia. «Es de oro, con un intrincado diseño de hojas y un pequeño diamante. Más importante aún, necesito saber cómo pasó de la posesión de mi abuela a otra familia». Marcus escuchó atentamente, tomando notas detalladas mientras Ethan describía las características distintivas del anillo y lo poco que sabía de su historia. El proceso de investigación avanzó lentamente al principio. Marcus se adentró en registros matrimoniales, escrituras de propiedad y crónicas familiares, trabajando hacia atrás en el tiempo. Ethan recibía actualizaciones diarias, cada una añadiendo una pieza más al rompecabezas. Durante este tiempo, sus interacciones con Cale continuaron, adquiriendo un nuevo significado a medida que él aprendía más sobre su posible conexión. Una tarde, mientras Cale revisaba sus constantes vitales, Marcus envió un mensaje urgente. Había descubierto una serie de documentos de la década de 1950 que mencionaban específicamente el anillo. Los papeles formaban parte de los efectos personales de la abuela de Ethan, guardados en una caja de seguridad que no se había abierto desde su muerte. El descubrimiento provocó una oleada de emoción en Ethan, tan intensa que el monitor cardíaco delató su estado emocional. «¿Está todo bien, señor Rivers?», preguntó Cale, al notar el pico en sus lecturas. Su preocupación era genuina, y el anillo en su dedo brilló al alcanzarle para tomarle el pulso manualmente. Ethan se encontró estudiando su rostro, buscando rastros de su abuela en sus facciones, aunque sabía que era imposible, la conexión, si existía, no sería genética. El contenido de la caja de seguridad reveló más de lo que Ethan había anticipado. Entre los papeles amarillentos y las viejas fotografías, Marcus encontró descripciones detalladas del anillo, incluyendo su recibo de compra original y una serie de cartas que lo mencionaban repetidamente. Lo más impactante fue descubrir que la abuela de Ethan, Eleanor Rivers, había ocultado deliberadamente estos documentos a su familia. Mientras Marcus compartía sus hallazgos a través de un correo electrónico seguro, Ethan sintió el peso de la historia presionándole. El anillo no era solo una reliquia familiar, representaba un secreto que su abuela se había llevado a la tumba. La revelación lo dejó con una mezcla de emociones, confusión por el por qué nunca se lo había mencionado, enojo ante la posibilidad de un engaño y una abrumadora curiosidad sobre cómo todo se conectaba con Cale. Durante una de sus cada vez más frecuentes conversaciones, Ethan se encontró estudiando a Cale con más atención. Ella se movía con gracia y seguridad, su profesionalismo inquebrantable a pesar de la evidente química que se desarrollaba entre ellos. La tensión en la habitación había evolucionado de una simple curiosidad por el anillo a algo más complejo, cargado de preguntas e interrogantes no dichas. Finalmente, tras confirmar la autenticidad del anillo mediante documentación histórica, Ethan decidió compartir algunos de sus descubrimientos con Cale. Esperó a que terminara su ronda nocturna, cuando el hospital estaba más tranquilo y podían hablar sin interrupciones. «He estado investigando el anillo», admitió, observando cuidadosamente su reacción. «Definitivamente perteneció a mi abuela, Eleanor Rivers». Las manos de Cale se detuvieron sobre la historia clínica que estaba actualizando. Su expresión cambió varias veces antes de asentarse en una cuidadosa neutralidad. «Señor Rivers», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «Por favor, llámame Ethan».
Creo que ya hemos superado las formalidades, dado lo que he descubierto. Gestos hacia la silla junto a su cama, invitándola a sentarse. Tras un momento de vacilación, ella obedeció, sus dedos moviéndose automáticamente para tocar el anillo. El aire entre ellos chisporroteaba con revelaciones tácitas. Ethan podía ver las preguntas formándose en la mente de Cale, correspondiendo a su propia curiosidad sobre cómo se habían cruzado los caminos de sus familias. Los límites profesionales que habían mantenido sus interacciones formales comenzaron a difuminarse, reemplazados por una sensación compartida de estar al borde de un descubrimiento significativo. Mientras estaban sentados allí, los sonidos habituales del hospital se desvanecían en el fondo. Ethan se dio cuenta de que descubrir la verdad sobre el anillo podría cambiar sus vidas para siempre. La química entre ellos se había intensificado con cada día que pasaba, complicada por el misterio que ahora compartían. Lo que había comenzado como una simple investigación sobre una joya se había convertido en algo mucho más importante, un viaje que los obligaría a ambos a confrontar el pasado de sus familias y sus propios sentimientos cada vez más fuertes el uno por el otro. La carta que lo cambió todo apareció durante la investigación continuada de Marcus. Se encontró en un compartimento oculto de un antiguo joyero, preservada entre hojas de delicado papel de seda. El papel se había amarillentado con el tiempo, sus pliegues profundos por repetidos dobleces y despliegues, sugiriendo que se había leído muchas veces. La fecha en la parte superior decía 15 de junio de 1952. Ethan estaba sentado en su habitación privada del hospital, ahora mejor equipada, pudiendo sentarse erguido en una cómoda silla, mientras sostenía la carta con manos temblorosas. Cale estaba cerca, sus deberes de enfermería momentáneamente olvidados mientras se preparaban para leer el contenido juntos. La carta comenzaba: mi querida Eleanor, si estás leyendo esto, significa que finalmente he encontrado el valor para darte el anillo. El autor era James Mitchell, el abuelo de Cale. La carta detallaba una profunda historia de amor entre él y Eleanor Rivers, la abuela de Ethan, en una época en la que las relaciones interraciales no solo estaban mal vistas, sino que eran activamente peligrosas en muchas partes de Estados Unidos. James escribió sobre encuentros secretos en un pequeño parque en las afueras de la ciudad, momentos robados entre las obligaciones sociales de Eleanor y su trabajo en la farmacia local. Mientras leían juntos, la compostura profesional de Cale se quebró ligeramente, las lágrimas se le acumularon en los ojos. La carta describía cómo James había ahorrado durante meses para comprar el anillo, trabajando horas extra y vendiendo su preciada colección de discos. Escribió sobre sus sueños de huir juntos, de encontrar un lugar donde su amor no fuera juzgado por el color de su piel. Nunca lo supe, susurró Cale, sus dedos tocando inconscientemente el anillo que llevaba puesto. Mi abuelo nunca habló de esto. Se casó con mi abuela unos años después, pero siempre había algo de tristeza en sus ojos cuando miraba este anillo. La carta revelaba algo más que una historia de amor. Hablaba de las presiones sociales que ambos enfrentaron, la familia de Eleanor amenazando con repudiarla, la comunidad de James advirtiéndole sobre los peligros de cruzar las líneas raciales. Su amor había florecido en un contexto de segregación y prejuicios, haciendo de su historia algo a la vez extraordinario y trágico. Ethan se encontró estudiando el rostro de Cale mientras leía, observando cómo el descubrimiento la afectaba. Su expresión usualmente serena había dado paso a una compleja mezcla de emociones, orgullo por el valor de su abuelo, tristeza por el amor que no pudo ser, y algo más, algo que parecía reflejar su propia conexión cada vez mayor. Fueron valientes, dijo Ethan suavemente, más valientes de lo que la mayoría de la gente hoy en día sería. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas del peso de su propia situación. Aunque habían pasado décadas desde la época de James y Eleanor, ambos sabían que la sociedad aún albergaba prejuicios, aunque de formas más sutiles. La carta terminaba con un pasaje que les trajo lágrimas a los ojos: te doy este anillo no como símbolo de lo que no pudo ser, sino como un recordatorio de que el amor no conoce fronteras. Quizás algún día, en un mundo mejor, alguien lo llevará con orgullo, sin miedo ni vergüenza. El descubrimiento provocó un cambio profundo en su relación. Lo que había comenzado como una dinámica profesional enfermera-paciente, luego evolucionó a un misterio compartido, y ahora se transformaba en algo más profundo. Ya no eran solo dos personas conectadas por la coincidencia, sino los herederos de un legado de amor que había desafiado las convenciones de su tiempo. Sin embargo, la revelación también trajo nuevas complicaciones. Cale se volvió más consciente de las miradas que recibían de otros empleados del hospital cuando pasaba tiempo en la habitación de Ethan.
Los susurros y las cejas levantadas reflejaban los prejuicios que sus abuelos habían enfrentado, aunque de forma más sutil. Para Ethan, la carta lo obligó a confrontar sus propios prejuicios y suposiciones. Provenía de un mundo de privilegios, donde su riqueza y estatus a menudo lo habían aislado de las realidades que Cale enfrentaba a diario. La historia de amor de James y Eleanor lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la historia de su familia y su propio lugar en el mundo. A medida que el día avanzaba y procesaban las implicaciones de su descubrimiento, tanto Ethan como Cale sintieron el peso de la historia de amor inconcluso de sus antepasados. El anillo en el dedo de Cale ya no parecía solo una reliquia familiar, se había convertido en un símbolo tanto de las luchas del pasado como de las posibilidades presentes. Sin embargo, este conocimiento trajo incertidumbre. Se encontraron en una encrucijada similar a la de sus abuelos, aunque en una época diferente. La pregunta permaneció tácita entre ellos: ¿tendrían el coraje de triunfar donde James y Eleanor se habían visto obligados a renunciar? El legado del anillo se había convertido en una bendición y una carga, desafiándolos a confrontar sus propios miedos y los prejuicios persistentes de la sociedad. La recuperación de Ethan progresaba constantemente, pero su perspectiva de la vida experimentó una transformación más dramática. Desde su cama de hospital, los símbolos de su éxito, el imperio tecnológico que había construido, su mansión con vista a la bahía, el flujo constante de llamadas de negocios, parecían cada vez más vacíos. Pasaba horas observando a Cale trabajar, admirando su genuina compasión por los pacientes y su silenciosa fortaleza al enfrentar las microagresiones diarias tanto de pacientes como del personal. Durante una tarde particularmente tranquila, Ethan apagó su teléfono en medio de una llamada con su consejo de administración, algo que habría considerado impensable hace apenas unas semanas. «Pueden esperar», dijo, notando la expresión sorprendida de Cale. «Estoy empezando a darme cuenta de lo que realmente importa». El momento se alargó entre ellos, cargado de un significado tácito. La compostura profesional de Cale empezaba a resquebrajarse, dejando entrever sus luchas personales. Durante sus descansos, a veces compartía historias sobre su recorrido por la Facultad de Medicina, trabajando el doble para demostrar que merecía las oportunidades que otros daban por sentadas. Habló de pacientes que pedían otras enfermeras al verla, de colegas que atribuían su éxito a la acción afirmativa en lugar de a su evidente habilidad y dedicación. «A veces siento que llevo el peso de todas las mujeres negras en el sector sanitario», confesó una tarde mientras le tomaba las constantes vitales. «Cada error no es solo mi error, se convierte en munición para quienes quieren cuestionar nuestra competencia». Sus manos permanecieron firmes mientras trabajaba, pero Ethan percibió la tensión en su voz, años de frustración acumulada que rompían su cuidadosamente mantenida fachada profesional. Sus conversaciones se profundizaron, tocando temas que Ethan nunca había considerado realmente antes. Él compartió historias sobre su ascenso en la industria tecnológica, pero ahora podía ver el privilegio que había allanado su camino. «Siempre pensé que lo había logrado por mérito propio», admitió. «Pero me estoy dando cuenta de cuántas puertas estaban ya abiertas para mí, puertas que otros encuentran cerradas». La dinámica entre ellos cambió sutilmente cada día. El toque de Cale se demoraba un poco más durante las revisiones rutinarias. Ethan encontraba razones para necesitar su ayuda con más frecuencia. Sus conversaciones se alejaron de los asuntos médicos, explorando sus puntos de vista sobre la vida, el éxito y el complejo panorama social que navegaban de manera diferente. Sin embargo, estos sentimientos crecientes trajeron sus propias complicaciones. Cale se volvió cada vez más consciente de los susurros entre el personal del hospital. Algunos sugerían que buscaba un beneficio económico, otros insinuaban motivaciones más insidiosas. El peso de estas suposiciones se reflejaba en la ligera tensión de sus hombros, en la cautela con la que mantenía la distancia profesional cuando había otras personas presentes. Durante un momento de vulnerabilidad, después de un día particularmente agotador de fisioterapia, Ethan le tomó la mano. El contacto fue breve pero electrizante, y Cale se apartó como si se hubiera quemado. «No podemos», dijo suavemente, aunque sus ojos transmitían un mensaje diferente. «Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de cada estereotipo, cada prejuicio, cada suposición que la gente hace sobre relaciones como esta». La verdad de sus palabras pesaba en la habitación. La riqueza y el estatus de Ethan, antes una fuente de orgullo, ahora se sentían como otra barrera entre ellos. Él la observó mientras Cale se arreglaba el uniforme, reconstruyendo sus muros profesionales.
El anillo en su dedo captó la luz, un recordatorio de otra pareja que había enfrentado desafíos similares generaciones atrás. La historia de sus ancestros les había demostrado que el amor podía trascender las barreras sociales, pero también el doloroso precio de tal desafío. Cale y Ethan se encontraban atrapados en una situación similar, unidos por una conexión genuina pero separados por el peso de las expectativas sociales y sus propios miedos. Con el paso de los días, desarrollaron una delicada danza de casi momentos, miradas compartidas que duraban demasiado, conversaciones que se acercaban a lo personal antes de retroceder a una prudente distancia profesional, toques accidentales que recorrían ambos cuerpos como una descarga eléctrica. Cada interacción estaba llena de palabras no dichas y una cautelosa contención. La rutina familiar del hospital seguía su curso a su alrededor, pero ambos sentían la creciente tensión de su situación. La recuperación de Ethan significaba que pronto dejaría el hospital, poniendo fin a sus interacciones diarias. Esta fecha límite añadía urgencia a sus sentimientos tácitos, incluso mientras destacaba los desafíos prácticos que enfrentarían en el mundo exterior. La finca familiar de los Rivers era un testimonio de la vieja riqueza y la tradición, sus jardines impecables y su arquitectura colonial representaban generaciones de privilegio. Ethan, ya recuperado lo suficiente como para abandonar el hospital, había organizado esta cena con cuidadosa consideración, sabiendo que sería un momento crucial en su relación con Cale. El aire de la noche se cargaba de expectación mientras el coche de Cale se aproximaba por el camino circular. Victoria Rivers, la madre de Ethan, los recibió en el gran vestíbulo con una cortesía estudiada que no llegaba a sus ojos. Llevaba sus perlas y su estatus social como una armadura, cada gesto calculado para establecer la diferencia entre anfitriona e invitada. Encantada de conocer a la enfermera que tanto ha cuidado de mi hijo, dijo, enfatizando la palabra enfermera de una manera que la convertía en una sutil degradación. El comedor reflejaba el peso de la historia familiar de los Rivers, con retratos de antepasados de rostro severo adornando las paredes y cubiertos de plata de ley que habían presidido innumerables cenas de sociedad. Ethan observó cómo Cale absorbía la abrumadora muestra de riqueza y tradición, notando cómo enderezaba los hombros y alzaba la barbilla, la misma postura que adoptaba al enfrentarse a situaciones difíciles en el hospital. Cuando llegó Bradford, el primo de Ethan, la tensión aumentó. Ya llevaba 3 copas, y su fachada de civilidad se deshilachaba. El racismo casual comenzó sutilmente, comentarios sobre estar agradablemente sorprendido por la elocuencia de Cale, preguntas sobre dónde había crecido realmente, suposiciones sobre sus antecedentes que revelaban prejuicios arraigados. El punto de ruptura llegó durante el plato principal. Bradford, girando su copa de vino, le preguntó a Cale si le resultaba difícil resistirse a guardar la plata mientras trabajaba en las habitaciones de pacientes adinerados. La pregunta cayó como una bofetada sobre la mesa. El tenedor de Ethan tintineó contra su plato cuando empezó a levantarse, pero la mano de Cale sobre su brazo lo detuvo. En realidad, respondió Cale, con la voz firme y clara, me resulta más difícil resistirme a señalar la inseguridad que hace que algunas personas necesiten establecer su superioridad a través de insultos velados. El anillo en su dedo captó la luz del candelabro mientras ella tomaba su vaso de agua, su presencia parecía, de repente, cargar con el peso de un juicio histórico. El intento de Victoria Rivers de suavizar el momento solo lo empeoró. Bueno, querida, estoy segura de que Bradford no lo dijo con mala intención. Todos somos amigos aquí. Aunque sí me pregunto por ese hermoso anillo que llevas, parece bastante. Demasiado caro para el sueldo de una enfermera. La insinuación colgaba en el aire como un veneno. Ethan ya no pudo contenerse. Ese anillo, dijo, con la autoridad que normalmente reservaba para las juntas directivas, perteneció a la abuela Eleanor. Y si se preguntan cómo terminó en el dedo de Cale, quizás deberíamos hablar de la historia de amor que todos han intentado borrar de nuestra historia familiar. La revelación de la relación de Eleanor con James Mitchell explotó como una bomba en la cuidadosamente cultivada atmósfera del comedor de los Rivers. El rostro de Victoria se volvió pálido, mientras que el de Bradford enrojeció con una mezcla de shock y rabia. Los retratos en las paredes parecieron mirar con mayor severidad mientras décadas de cuidadosamente mantenidos mitos familiares comenzaban a desmoronarse. Cale se levantó de golpe, dejando caer la servilleta olvidada en el suelo. La compostura profesional que mantenía en el hospital se resquebrajó, revelando el dolor y la ira que ocultaba. Creo que es hora de irme, dijo, la voz tensa por la emoción contenida. Gracias por la cena, señora Rivers.
El silencio que siguió a su salida se sintió como una presencia física en la habitación. Ethan miró a su familia, la postura rígida de su madre, la incomodidad desdeñosa de Bradford, la atención fingida de los demás parientes a sus platos, y los vio con claridad, quizás por primera vez. La riqueza y el estatus que antes le habían parecido tan importantes ahora se mostraban como lo que realmente eran, muros construidos para mantener a los demás fuera, para sostener una ilusión de superioridad que requería un refuerzo constante. Cuando Ethan se movió para seguir a Cale, su madre lo llamó. Ethan, cariño, sé razonable. Piensa en tu posición, en tu futuro. ¿Qué dirá la gente? Sus palabras resonaban con las que seguramente le habían dicho a Eleanor décadas atrás, el mismo miedo a las consecuencias sociales, la misma prioridad de la apariencia sobre la autenticidad. La velada terminó con la clara sensación de que se había cruzado una línea, de que se había llegado a un punto de no retorno. La fachada cuidadosamente mantenida de la superioridad social de la familia Rivers se había resquebrajado, revelando los prejuicios y miedos que yacían debajo. Para Ethan y Cale, la cena les había obligado a confrontar no solo los prejuicios actuales, sino el peso de los sesgos históricos que aún influían en sus mundos. El aire nocturno tenía un toque de frialdad cuando Ethan alcanzó a Cale en el amplio aparcamiento de la finca. La grava crujía bajo sus pies, cada paso acentuaba el pesado silencio entre ellos. Las luces cuidadosamente dispuestas del jardín proyectaban largas sombras sobre el césped perfectamente cuidado, creando un telón de fondo teatral para su confrontación. Cale, por favor, espera, llamó Ethan, su voz cargada de la tensión de quien intenta salvar una brecha que se ensancha rápidamente. Se detuvo, pero no se giró inmediatamente, sus hombros estaban rígidos por la tensión. Cuando finalmente lo miró, la máscara profesional y serena que normalmente lucía se había desmoronado por completo, dejando al descubierto una emoción a flor de piel. Esto es exactamente por lo que dudé, Ethan, dijo, la voz temblorosa, mezcla de rabia y dolor. Tu familia me recordó cada límite, cada línea invisible que he cruzado al permitirme sentir algo por ti. Su mano se llevó inconscientemente al anillo, un gesto que se había vuelto habitual en momentos de estrés. Ethan dio un paso hacia ella, pero Cale mantuvo la distancia. Los acontecimientos de la noche habían cristalizado cada miedo, cada duda que albergaba sobre su creciente conexión. No pertenezco a tu mundo, continuó, señalando hacia la imponente casa. El desdén apenas disimulado de tu madre, el racismo descarado de tu primo, ya no se trata solo de nosotros dos. Se trata de todo lo que he luchado tanto por superar, de cada estereotipo contra el que he peleado. Mientras hablaba, afloraron recuerdos de momentos similares a lo largo de su carrera, la paciente que pidió una enfermera diferente porque no se sentía cómoda con ella, el supervisor que cuestionó su competencia a pesar de su impecable historial, la necesidad constante de demostrar que era digna de oportunidades que otros daban por sentadas. El peso de estas experiencias acumuladas se reflejaba en su postura, en la forma en que se mantenía alejada del intento de Ethan por acortar la distancia entre ellos. Podemos luchar contra esto juntos, insistió Ethan, su voz cargada de la convicción de alguien que siempre ha creído que la determinación puede superar cualquier obstáculo. Lo que pasó ahí dentro, es precisamente por eso que debemos mantenernos fuertes. Podemos demostrarles que el amor trasciende sus prejuicios, tal como intentaron hacer nuestros abuelos. La risa de Cale carecía de humor. Ahí está la diferencia entre nosotros, Ethan. Tú ves esto como una batalla que puedes ganar con determinación y recursos. Para mí, es una realidad diaria de la que no puedo escapar. Cada vez que nos ven juntos, la gente no ve a Cale y a Ethan, ven a un hombre blanco exitoso y a su enfermera negra, y hacen suposiciones sobre cómo llegamos hasta aquí. La verdad de sus palabras flotaba en el aire entre ellos. Ethan sintió todo el peso de sus privilegios, comprendiendo quizás por primera vez cómo esto teñía cada aspecto de su relación. La reacción de su familia no fue un incidente aislado, sino un reflejo de las actitudes sociales más amplias a las que se enfrentarían constantemente. No me siento digna de esto, admitió Cale suavemente, tocando de nuevo el anillo. No porque crea lo que piensa tu familia, sino porque estoy cansada. Cansada de luchar, cansada de demostrarme, cansada de ser un símbolo en lugar de simplemente poder existir como yo misma. La vulnerabilidad en su voz golpeó a Ethan con más fuerza que cualquier enojo. De pie en los cuidados jardines de la propiedad familiar, Ethan se dio cuenta de que sus promesas de luchar juntos, aunque genuinas, provenían de un lugar de privilegio. Él podía elegir esta batalla, Cale había estado librando batallas similares toda su vida.
La distancia entre ellos no era solo física, sino construida a partir de generaciones de desigualdad sistémica, de innumerables pequeños momentos de discriminación y prejuicio que se habían acumulado en muros aparentemente insuperables. Mientras estaban allí, con los acontecimientos de la noche resonando en sus mentes, la complejidad de su situación se hizo más clara que nunca. Su conexión, genuina como era, existía dentro de un contexto más amplio de prejuicios sociales e injusticias históricas que no podían ignorarse ni superarse fácilmente. El anillo en el dedo de Cale, que alguna vez fue un símbolo de esperanza y conexión, ahora parecía representar el peso de las expectativas y el juicio que ambos llevaban. Una semana después de la desastrosa cena, Ethan y Cale se encontraron de pie a la entrada del Parque Henderson, un modesto espacio verde escondido en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. El parque había cambiado significativamente desde la década de 1950, pero las puertas de hierro forjado aún conservaban el mismo diseño ornamentado mencionado en la carta de James. El sol de la mañana se filtraba a través de antiguos robles que habían sido testigos de incontables historias desplegadas bajo sus ramas. La decisión de visitar este lugar no había sido fácil. Después de su confrontación en el estacionamiento de la finca, habían mantenido una cuidadosa distancia, comunicándose solo a través de breves mensajes de texto necesarios. Pero cuando Ethan descubrió una vieja fotografía de James y Eleanor sentados en un banco particular de este parque, la fuerza de la historia resultó demasiado fuerte para resistir. La fotografía, fechada en el verano de 1952, los mostraba sentados muy separados, manteniendo la apariencia de corrección mientras sus ojos guardaban secretos que solo ellos entendían. Mientras caminaban por los senderos sinuosos, Ethan consultaba la vieja fotografía, intentando comparar el diseño actual del parque con su encarnación pasada. El moderno parque infantil y el pabellón renovado dificultaban la orientación, pero ciertos puntos de referencia permanecían inalterados, en particular la distintiva fuente en el centro del parque, cuyo mármol desgastado contaba historias de décadas pasadas. Su búsqueda los llevó a un rincón tranquilo donde un viejo banco de madera se encontraba bajo una enorme encina. La madera se había reemplazado con los años, pero los extremos de hierro fundido conservaban el mismo patrón que el de la fotografía. Cale pasó los dedos por el metal, el anillo en su dedo atrapando la luz del sol moteada que se filtraba entre las hojas. Se encontraban aquí durante las pausas para almorzar de James, explicó Ethan, leyendo el diario recientemente descubierto de su abuela. Eleanor ponía excusas sobre reuniones del comité de beneficencia, y compartían 30 preciosos minutos juntos, hablando de sus sueños de un futuro que parecía inalcanzable. Las palabras flotaban en el aire, cargadas del peso de historias paralelas. Cerca del banco, descubrieron algo inesperado, una pequeña placa de bronce incrustada en el suelo, parcialmente oculta por la hierba que crecía a su alrededor. Al retirar la maleza, la inscripción se hizo visible, dedicado a aquellos que amaron con valentía en tiempos de miedo. Que su fortaleza inspire a las generaciones venideras. La placa se había instalado hacía solo 5 años, como parte de una iniciativa comunitaria para reconocer la compleja historia de segregación y resistencia del barrio. El descubrimiento les afectó profundamente a ambos. Cale se dejó caer en el banco, y su compostura profesional cedió ante un llanto silencioso. No estaban solos, susurró, señalando la placa. ¿Cuántas otras parejas se sentaron aquí, soñando con un mundo diferente? Ethan se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa mientras sentía la poderosa atracción de su historia compartida. Un grupo de escolares pasó, sus rostros diversos y su compañía despreocupada contrastando fuertemente con el mundo que James y Eleanor habían conocido. Sin embargo, Ethan y Cale reconocieron que, a pesar de los cambios superficiales, muchos de los prejuicios que sus abuelos enfrentaron aún persistían, transformados pero no eliminados. Mientras estaban sentados, se acercó un trabajador del parque, un anciano que se presentó como el señor Washington. Había trabajado en el parque durante más de 4 décadas. Al notar su interés en la placa, compartió historias transmitidas por la comunidad sobre parejas que habían encontrado refugio en este espacio durante el pasado segregado de la ciudad. El amor siempre encuentra la manera, dijo el anciano, mirando a Ethan y Cale con significado. Incluso cuando el mundo entero parece oponerse a él. Esas parejas que se conocieron aquí, no solo luchaban por sí mismas. Luchaban por ustedes, por el futuro. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia vivida, de historias presenciadas y preservadas. La visita al parque cambió algo fundamental en su comprensión de su propia situación.
El legado que habían heredado a través del anillo no se trataba solo de un romance frustrado, era parte de un tapiz más grande de resistencia a través del amor, de coraje frente a la presión social, de pequeños actos de desafío que gradualmente cambiaron el mundo. Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, Ethan y Cale permanecieron en el banco, su silencio ahora cómodo en lugar de tenso. El peso de sus propios desafíos permanecía, pero habían encontrado algo poderoso en ese lugar, un sentido de conexión no solo con su propio pasado, sino con una comunidad de parejas que habían enfrentado obstáculos similares con valentía y determinación. En las semanas siguientes a su visita a Henderson Park, Ethan y Cale intentaron navegar su relación dentro del complejo panorama social de los círculos de élite de San Francisco. A pesar de la reputación progresista de la ciudad, descubrieron que los prejuicios a menudo llevaban una máscara más sofisticada en su esfera social, escondiéndose tras sonrisas educadas y palabras cuidadosamente elegidas. La primera prueba llegó en una gala de la industria tecnológica a la que Ethan asistía tradicionalmente con potenciales inversores. Había invitado a Cale como su acompañante, marcando su primera aparición pública juntos. Ella llegó con un vestido de noche azul noche, el anillo luciendo prominentemente en su dedo. La reacción inmediata fue sutil pero inconfundible, las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase, se intercambiaron miradas y los teléfonos inteligentes capturaron discretamente fotos que pronto circularían por las redes sociales. Marcus Chen, amigo y socio de Ethan desde hacía mucho tiempo, lo acorraló cerca de la barra mientras Cale conversaba con otro invitado. «Piensa en lo que estás haciendo, Ethan», advirtió Marcus, con la voz baja y urgente. «El consejo ya está nervioso por tus recientes distracciones. ¿Salir con tu antigua enfermera? La simple apariencia podría hundir nuestra próxima ronda de financiación». Las palabras llevaban el peso de años de amistad, lo que las hacía más difíciles de ignorar. Ethan observaba a Cale desde el otro lado de la sala, notando cómo mantenía su dignidad a pesar de los comentarios susurrados y las miradas inquisitivas. Manejó cada interacción con la misma elegancia profesional que había mostrado en el hospital, pero él podía ver el desgaste en la ligera tensión alrededor de sus ojos, en la forma en que su sonrisa nunca llegaba a alcanzarlos. La respuesta en redes sociales resultó particularmente brutal. Blogs de tecnología especularon sobre su relación, con comentarios que iban desde un racismo velado hasta acusaciones de que Cale era una cazafortunas que se aprovechaba de un paciente vulnerable. Un artículo particularmente virulento sugería que el juicio de Ethan se había visto afectado por su accidente, llevándolo a tomar decisiones personales cuestionables. Cale enfrentó sus propios desafíos en el hospital. Aunque se había trasladado a una unidad diferente después del alta de Ethan, los rumores la seguían. Algunos colegas que antes habían sido amistosos se volvieron distantes, mientras que otros hacían comentarios hirientes sobre conocer su lugar. El anillo, que antes era una fuente de orgullo, se convirtió en un imán para las críticas, con algunos sugiriendo que de alguna manera había manipulado a Ethan durante su recuperación. La presión comenzó a afectarlos individualmente y como pareja. Durante una cena tranquila en el penthouse de Ethan, él notó a Cale girando distraídamente el anillo en su dedo, un tic nervioso que se había vuelto más frecuente. «A veces me pregunto si estamos siendo ingenuos», dijo suavemente. «Tu amigo Marcus no estaba del todo equivocado sobre el impacto en tu negocio. Sin embargo, incluso cuando la presión externa aumentaba, algo inesperado sucedió. Sus luchas compartidas, en lugar de debilitar su vínculo, lo fortalecieron. Cada acto de resistencia, cada momento en que eligieron mantenerse unidos a pesar de la desaprobación, construyó una base de confianza y comprensión entre ellos. Compartieron no solo los grandes momentos de desafío, sino también las pequeñas acciones cotidianas de valentía necesarias para mantener su relación. El apoyo llegó de lugares inesperados. Una enfermera veterana que había trabajado con Eleanor Rivers años atrás se puso en contacto para compartir historias sobre su bondad y fortaleza. Jóvenes parejas interraciales comenzaron a acercarse a ellos en público, expresándoles su gratitud por su visibilidad. Incluso algunos de los miembros más progresistas de la junta directiva de Ethan empezaron a oponerse a la sutil discriminación que observaban. La revelación que más profundamente moldeó su perspectiva provino de una fuente inesperada, una competidora empresarial que se les acercó en un evento benéfico. En lugar de la crítica esperada, compartió que sus propios abuelos habían enfrentado desafíos similares en la década de 1960. «Me enseñaron que el amor no se trata solo de sentir», les dijo, «sino de elegir mantenerse firme cuando el mundo intenta sacudir tus cimientos».
A través de cada desafío, Ethan y Cale volvieron a las lecciones aprendidas en el Parque Henderson. Al igual que las parejas que se habían sentado en ese banco antes que ellos, formaban parte de una historia continua de amor que persiste a pesar de la presión social. El anillo en el dedo de Cale ya no se sentía solo como una reliquia familiar, ni siquiera como un símbolo de un amor pasado, se había convertido en un testimonio de su propia determinación para escribir el próximo capítulo de esa narrativa en curso. El gran avance llegó una lluviosa tarde de domingo cuando Ethan y Cale decidieron revisar los documentos que Marcus había descubierto. Extendieron los papeles amarillentos por el suelo del salón de Ethan, creando una línea del tiempo de correspondencia, documentos legales y objetos personales que abarcaban décadas. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas empapadas por la lluvia mientras reconstruían su historia compartida. Una carta pasada por alto, escrita con la inconfundible letra de Eleanor Rivers, reveló una verdad impactante. La carta, fechada en 1953, detallaba sus intentos de proteger legalmente una parte de su herencia para los futuros hijos de James Mitchell. El documento sugería que Eleanor sabía que su relación con James no podía sobrevivir a las presiones sociales de su época, pero había tratado de asegurar la seguridad financiera de su familia a través de cuidadosamente redactados documentos fiduciarios. La revelación más sorprendente provino de una pequeña anotación en la esquina de los papeles del fideicomiso. Eleanor había designado específicamente que una parte de su patrimonio pasara a la hija mayor de la línea de James Mitchell, al cumplir sus 25 años. Las implicaciones los golpearon a ambos simultáneamente. El fideicomiso había estado esperando, sin reclamar, durante décadas. Cale, como nieta de James, era la heredera legítima. Este descubrimiento proyectó su relación bajo una luz completamente nueva. El anillo no era solo un símbolo de amor pasado, representaba un intento cuidadosamente orquestado de reconciliación a través de generaciones. Eleanor había esperado que algún día, cuando la sociedad hubiera cambiado lo suficiente, la riqueza de su familia pudiera ayudar a corregir los errores del pasado. La presión de esta revelación pesaba mucho sobre ellos. Cale caminaba de un lado a otro por la habitación, el anillo reflejando la tenue luz con cada movimiento. «Esto lo cambia todo», dijo ella, la voz cargada de emoción. «Ya no se trata solo de nosotros. Formamos parte de algo mucho más grande, un plan puesto en marcha antes incluso de que naciéramos». La existencia del fideicomiso también explicaba la feroz resistencia que habían encontrado por parte de algunos miembros de la familia Rivers. La reacción de Victoria en la cena ahora tenía más sentido, debía conocer el fideicomiso y temer sus implicaciones para la reputación y las finanzas familiares. La cuidadosamente mantenida narrativa de la historia familiar Rivers había sido diseñada para ocultar no solo una historia de amor, sino un intento deliberado de justicia racial y económica. A medida que profundizaban en los documentos, descubrieron más pruebas de la cuidadosa planificación de Eleanor. Había mantenido registros detallados del árbol genealógico de James, rastreando a sus descendientes a través de los años. Las notas al margen revelaban su esperanza de que las futuras generaciones encontrarían la manera de cerrar la brecha que la había separado de James. El peso de este legado creó nuevas complicaciones en su relación. Cale luchaba con las implicaciones de reclamar su herencia, sabiendo que alimentaría las acusaciones de que había perseguido a Ethan por interés económico. «¿Cómo podemos demostrar que nuestro amor es real?», se preguntó en voz alta, «cuando todo parece orquestado por nuestros abuelos». Ethan, mientras tanto, lidiaba con su papel en el cumplimiento de los deseos de su abuela. El fideicomiso representaba una parte significativa de la riqueza familiar, reclamarlo significaría confrontar no solo prejuicios sociales sino también desafíos legales por parte de miembros de la familia que se habían beneficiado de su ocultamiento. Los documentos revelaron un último detalle crucial: Eleanor había estipulado que el fideicomiso solo podía reclamarse si la familia Rivers reconocía y documentaba su conexión con los descendientes de James Mitchell. Este requisito los obligó a considerar si seguir adelante con su relación significaría arrastrar a ambas familias a un ajuste de cuentas público con el pasado. Al caer la noche y mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas, Ethan y Cale se sentaron rodeados de las pruebas de sus destinos entrelazados. La decisión que tenían ante ellos parecía imposible: honrar los deseos de sus abuelos y enfrentarse a un escrutinio sin precedentes, o dar un paso atrás ante la creciente presión y dejar que el pasado permaneciera enterrado. El anillo en el dedo de Cale pesaba más que nunca, cargando no solo el peso del amor pasado, sino la responsabilidad de una justicia futura.
Su relación personal se había enredado con cuestiones de reconciliación histórica y cambio social que ninguno de los dos había previsto cuando se conocieron en aquella sala de hospital. En una fresca mañana de otoño, Ethan se sentó en el antiguo estudio de su abuela Eleanor, ahora parte del ala este de la propiedad de los Rivers. La habitación había permanecido prácticamente intacta desde su fallecimiento, conservada como una cápsula del tiempo de los años 50. Había ido allí en busca de respuestas, atraído por una nota críptica descubierta entre los documentos del fideicomiso que mencionaba un mensaje oculto sobre el anillo, donde el sol de la mañana toca primero. La luz del sol que entraba por las ventanas de cristal emplomado creaba patrones en el escritorio antiguo, y mientras Ethan observaba cómo la luz se movía por la habitación, notó algo inusual. Los rayos matutinos iluminaron una pequeña irregularidad en el panelado de madera detrás del retrato de Eleanor. Tras una inspección más cercana, descubrió un compartimento oculto que contenía un sobresellado, el papel quebradizo por el paso del tiempo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Cale recibió una visita inesperada en su apartamento, su madre, Clara Mitchell. Clara había viajado desde Chicago después de recibir noticias sobre el descubrimiento del fideicomiso. Llevaba consigo una pequeña caja de madera que había pertenecido a su propia madre, la esposa de James Mitchell. La conversación que siguió lo cambiaría todo. «Hay algo que debes saber sobre tu abuela», comenzó Clara, con las manos temblorosas mientras abría la caja. Ella no era solo la esposa de James Mitchell, era la hermanastra de Eleanor Rivers. Sacó una fotografía descolorida que mostraba a dos mujeres jóvenes, su parecido sutil pero inconfundible. Su padre tuvo una relación con mi abuela durante su época como hombre de negocios en Chicago. Eleanor descubrió la conexión años después, razón por la cual sentía una necesidad tan profunda de proteger el futuro de nuestra familia. La revelación dejó a Cale atónita. El anillo que llevaba no era solo un símbolo de amor prohibido, representaba el intento de Eleanor de reconocer y proteger a su familia secreta. La herencia no era simplemente un acto de generosidad o reconciliación, era la forma en que Eleanor se aseguraba de que los descendientes de su padre, independientemente de su raza, recibieran su legítima herencia. Cuando Cale llamó a Ethan para compartir este descubrimiento, él acababa de terminar de leer la carta escondida de Eleanor. Le temblaban las manos mientras leía sus palabras en voz alta por teléfono: «A quien encuentre este anillo en el futuro, sepa que lleva consigo no solo la historia de un amor negado, sino la esperanza de una familia reunida». El mayor acto de amor no reside en grandes gestos o desafíos, sino en el silencioso trabajo de sanar heridas generacionales y construir puentes sobre los abismos que nos separan. Al día siguiente, Ethan y Cale se encontraron en el Parque Henderson, sentados en el mismo banco donde sus abuelos alguna vez compartieron sus sueños. Ahora comprendían que su conexión no era solo un paralelismo con la historia de sus abuelos, sino la culminación de un plan cuidadosamente orquestado para reunir a sus familias. Mientras estaban sentados juntos, procesando la magnitud de su descubrimiento, Victoria Rivers se acercó. Había recibido noticias de las revelaciones, y por primera vez, la cuidadosamente mantenida fachada de superioridad se resquebrajó por completo. «Conocía parte de la verdad», admitió, su voz cargada de emoción. «Pero me convencí de que mantener la reputación de nuestra familia era más importante que reconocer nuestra historia completa». Estaba equivocada. Las piezas finales se encajaron durante una reunión familiar conjunta, donde las familias Rivers y Mitchell se reunieron para escuchar la historia completa. Se compartieron documentos, se explicaron fotografías y los secretos guardados durante tanto tiempo finalmente salieron a la luz. El anillo en el dedo de Cale adquirió su significado final, no como un símbolo de división o amor prohibido, sino como la llave que finalmente había desvelado la verdad y reunido a una familia fracturada por los prejuicios y el orgullo. La relación de Ethan y Cale, puesta a prueba por la presión social y la resistencia familiar, emergió más fuerte gracias a su comprensión compartida de su complejo legado. Su historia de amor se convirtió no solo en la suya, sino en el cumplimiento de la visión de Eleanor de sanación y reconciliación. El anillo, transmitido de generación en generación, finalmente completó su viaje, uniendo no solo a dos personas, sino a dos familias, y ayudando a sanar heridas que habían supurado durante más de medio siglo.